Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de la presentación de Stephen Kramer anoche en el Festival de Viña del Mar, es que múltiples reacciones generó la presentación del comediante en el festival debido al tono sobrio de su rutina, cuyo momento más comentado ocurrió cuando realizó imitaciones de figuras políticas, especialmente de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Asimismo, durante la edición del programa radial conducido por Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el conductor analizó la rutina señalando que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la reacción del público frente a las distintas imitaciones presentadas en el escenario. Sin embargo, Astorga indicó que se escuchó una pifiadera considerable cuando Kramer imitó a Boric, lo que contrastó con los aplausos que se oyeron posteriormente cuando el comediante realizó la caracterización de Kast, destacando ese contraste como un elemento central de su comentario radial. En consecuencia, el conductor agregó que existe una expectativa relevante por la pronta instalación del gobierno de Kast, mencionando además los recientes traspiés de Boric en su relación con el gobierno de Estados Unidos como parte del contexto en el cual situó su análisis. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Que se viene un marzo intenso, salimos del modo festival y esto ya, Juanma, prende en materia política con el cambio de mando y lo que significa los primeros días de José Antonio Kast. Partamos un poquito por el Festival de Viña, Juanma, tú que estuviste ahí. ¿Qué te pareció Kramer? Fíjate que me reí mucho con el recuerdo de su imitación a los candidatos presidenciales. O sea, tuvo un momento, yo me reí harto, pero probablemente cuando uno está en el Quinta Vergara es distinto cuando uno lo ve en la tele. Pasa lo mismo con la música. Sí. Que cuando uno escucha a los músicos allí, con el ambiente, la gente coreando, suena distinto como lo escucha uno en televisión, ¿no? Por lo tanto, yo al menos me reí mucho, pero me reí mucho especialmente con digamos, patita política, ¿no? Sí. Ahora, Me pasó lo mismo. Sí, el recuerdo de cómo imitó a los candidatos presidenciales es bien glorioso, o sea, de verdad que tiene momentos muy graciosos, pero fíjate que no sé si me sorprendió, pero al menos a uno se le paran las antenas al ver cómo aparecen las pifias respecto a algunos personajes por parte del público. Eso mismo te iba a decir, porque efectivamente es uno de los momentos altos de Stephen Kramer. A mí en lo particular no me entretuvo, pero ese momento, claro, uno que se dedica a esto le llama absolutamente la atención. Y ahí hubo un momento, yo te diría, tenso, no sé si se escuchó bien allá desde la primera fila, Juanma, que es cuando menciona al presidente Boric en otra instancia, cuando menciona a Janet Jara. También se sintieron pifias, al menos en la televisión, bastante fuerte. A diferencia de José Antonio Kast, que si bien se escucharon algunas pifias, lo que más sonaba fuerte eran aplausos respecto al presidente electo y que asumen tan poquitos días más. El resto, algunos chistes bien... El que me dio risa, es una ironía y es un chiste, para que no se enoje nadie, es cuando ironiza con la acusación de Alzheimer de Evelyn Matei. Y creo, Juanma, que la imitación del profesor Eduardo Artés es gloriosa, ¿no? Extraordinaria. Pero y fíjate que igual la imitación de José Antonio Kast es buena. Cómo lleva al extremo la imitación de Johannes Kaiser también. Sí. Pero la de Artés es la mejor lograda porque, bueno, Artés es más fácilmente imitable probablemente, pero además cuando uno mira la caracterización es bien notable. Ahora, José Antonio Kast recibió algunas pifias, pero el presidente Boric, cuando habla de Boric y imita a Boric, ahí la pifiadera fue bien persistente durante harto rato. Y el otro momento en el que se generan como el público se manifiesta es cuando él habla del tema de la migración, fíjate. Sí, que va a ser uno de los grandes temas, Juanma, de estos días, ¿ah? Porque si bien lo que está centrado la noticia hoy día es la crisis internacional que está viviendo Chile de manera que sorprendió a la moneda con Estados Unidos y China, que también salió a defender la postura de eventualmente, porque esto no está cerrado, tener negocio en materia de telecomunicaciones con Chile. El seminario al cual va de José Antonio Kast el próximo 7-8 de marzo tiene que ver en particular con medidas de seguridad y de migración. Yo creo que lo que se nos viene por delante, porque claro, estamos en el paréntesis festivalero, como en las postrimerías de las vacaciones, estamos todavía aquí a una semana de febrero, ¿no? Si estamos a 23 de febrero, o sea, nos queda un poquito menos de una semana.
Pero ya partiendo marzo se nos viene por delante, creo yo, un momento de mucha intensidad política. O sea, vamos, y ese tráfago no va a tener tregua y no va a tener descanso, porque es la instalación del gobierno. Muchos probablemente en la oposición van a estar mirando cualquier mínimo tropiezo o error que eventualmente cometa el nuevo gobierno, que probablemente puede ocurrirle, como le pasa por lo demás a todos los gobiernos, pero al mismo tiempo también, y donde probablemente van a estar puestos las mayores miradas, el foco de atención, Rodrigo, va a ser en la impronta que tenga el presidente Kast, que quizá va a quedar marcado desde el primer momento cuando veamos al presidente electo de corbata y el presidente saliente sin corbata, ¿no? Un presidente que va a vivir en la moneda, cuándo se cambia, cómo se cambia, en qué momento, etcétera, etcétera, cómo va a ser esa dinámica, a qué hora se levanta y a partir de qué hora empieza a trabajar, pero también las primeras medidas que tome, ¿no? Porque entiendo, Rodrigo, que además el presidente Kast, cuando asuma, se traslada a Santiago y lo primero que va a hacer es firmar varios decretos. Sí, va a empezar, y él lo dijo en un minuto, en una frase que fue un poco mal interpretada, que es esta necesidad que no es obligatoria de que todo pase por el Congreso. Es decir, hay muchas cosas que él puede decretar de inmediato y efectivamente hay demasiada expectativa respecto a lo que puede hacer ahí. Hoy día va a ser un día bien relevante porque también hay vocería, como todos los lunes, de Camila Vallejo, y vamos a ver si la postura de la moneda cambió en algo y está en sintonía entre todas las autoridades o no, y vamos a ver también si es que la actual moneda de Gabriel Boric endurece el tono o le exige o le pide a José Antonio Kast que tome un protagonismo en materia de independencia de lo que ocurre con nuestro país. Vamos a ver a Luis de Granche, les decía hace poquitos minutos, en actividades en la oficina del presidente electo, y también está la convocatoria a una pauta de prensa del embajador de Estados Unidos en Chile. Es decir, va a ser quizás, después del Festival de Viña, Juanma, lo más vistoso, lo más noticioso que vamos a vivir hoy día. Sí, pues yo creo que como que le compite, ¿eh? Siempre es interesante ver cómo la realidad festivalera entra en la batalla, digamos, por el titular principal respecto de la crónica del día. ¿Cuál es el titular de Viña, dices tú, de anoche? Que Crame gustó pero no encantó, si tuviera que titularlo de alguna manera. Mira. Tal como se puede apreciar en el registro, Gabriel Boric quedará registrado como uno de los mandatarios que más rencor genera debido a decisiones recientes consideradas insólitas, entre ellas el envío de recursos al gobierno cubano y los conflictos diplomáticos sostenidos con el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, el respaldo implícito al régimen cubano mediante transferencias financiadas con recursos públicos y la tensión bilateral que culminó con la revocación de visas a 3 ministros configuran episodios que profundizan la evaluación crítica sobre la conducción política y las prioridades internacionales definidas durante su administración. Sin embargo, estas controversias se reflejan en espacios culturales y mediáticos donde las rutinas de humor incluyen reprimendas directas hacia Boric, mientras la figura de José Antonio Kast aparece asociada a expectativas favorables expresadas mediante aplausos y reacciones positivas en presentaciones públicas. En consecuencia, la acumulación de estos elementos consolida la percepción de un cierre de mandato marcado por conflictos diplomáticos, cuestionamientos a decisiones financieras externas y contrastes notorios en la recepción pública de Boric frente a Kast dentro de contextos comunicacionales. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.